Dice el libro de Rafael Casas de la Vega respecto a por qué ese salto, ¿no? El combate había llegado para la primera compañía de la primera bandera paraquedista el momento de dar su primer salto de guerra. Y había llegado porque el esfuerzo de la sexta bandera legionaria en su penetración y el de la segunda paraquedista en su cobertura de flanco estaban llegando a su límite razonable. Desde la Drag-Burgui y desde la retaguardia acudían refuerzos al enemigo. El combate se generalizaba a lo largo del amplio flanco montañoso que cubrían paraquedistas y legionarios. Era cada vez más difícil asegurar la línea ante un enemigo tan conocedor del terreno y del combate. Yo no lo viví así, no lo entendí así. Pues es interesante. No, ¿Ves? porque es que allí no había nadie, no había enemigo. Oiga, está hablando este señor del libro. Hay un libro de Bataller, de Vicente Bataller, por ejemplo, que dice que en el salto del Cum salta la compañía. Usted saltó la compañía completa y habla de 3 junques. ¿Cuánta gente iba en cada junque? ¿Desde qué altura saltó? Le voy a hacer 3 preguntas. Y usted vio los destructores, o sea que usted salió de Sydney y fue costeando pero sobre el mar, volando sobre el mar. No. Y entró a 90 grados. No. Pues los libros dicen eso. A la izquierda teníamos el mar y el avión iba por aquí, Sí. sobre el territorio. Voló sobre el territorio usted y vio los destructores en el mar, ¿no es eso? Sí, yo lo vi a la izquierda. A la izquierda, allí estaban anclados y paraban. ¿Y desde qué altura saltó? ¿Y cuánta gente iba en cada avión, más o menos? Pues unos 204. ¿Cuánto? Iba un pelotón, ¿no? Sí, pero es que un historiador diga que 3 aviones, una compañía, cuando... Vamos a hablar Bueno, pues aquí ya nunca había estado yo en un sitio donde antes de yo inaugurar el debate lo inauguraran ustedes, de lo cual me alegro mucho. Me encanta esta autogestión de la mesa redonda, pero bienvenida sea. ¿A qué altura saltar? Le estaba diciendo pero yo me figuro el tiempo que tardé. Cuando te quedaron sin En base a las condiciones de viento. Levanten la mano para hacer la pregunta. Sí, yo tuve la suerte, por mi profesión, de participar en la guerrita de Ifni y en la del Sahara. Yo era marino civil, nos militarizaron y estuvimos transportando tropas, legionarios fundamentalmente. Me acuerdo de un teniente coronel, creo que era, o comandante de la legión, que como a Dayan le faltaba un ojo, llevaba un parche. No me acuerdo ya de eso porque, claro, es del año 58, 59, 60, ¿sabes? Lo que a mí me impresionó era la escasez tremenda de medios que tenían nuestras tropas. ¿A qué se debía eso? Después investigando a varios historiadores, porque la historia me encanta, es que los americanos nos habían prohibido usar cualquier material de ellos contra lo que ya era Marruecos. Teníamos que ventilárnoslas con el material nuestro, antiguo, obsoleto, escaso, y sobre todo, por ejemplo, para el desembarco se tuvo que hacer en Gran Canaria una requisa de todas las lanchas que había por la puntilla de cierta entidad que tenían motor y tal. Se hizo una requisa tremenda y todas esas lanchas fueron llevadas a Ifni para desembarcar, porque los medios que había de desembarco eran escasísimos. ¿Usted lo escuchó en Radio Macuto? ¿Lo escuchó en Radio Macuto, lo de las lanchas? No, no eso nada. Entre ellas una lancha grande que tenía Alcorde, que se dedicaban a cazar parcelas por la carretera de Guanarteme, cuando no existía todavía la pista que hay. Esa lancha fantástica se la llevaron para ahí, la vi allí, y era para desembarcar tropas. O sea, yo estaba presente y vi me parece que era el Canarias, un poco más arriba del aeropuerto, bombardeando la costa porque se veía venir un convoy de musulmanes o de árabes hacia ahí. O sea que, de cierta... Ahora, lo que me impresionó fue la escasez de medios. El valor del soldadito español, inconmensurable. Eso está más claro que el agua, porque hay que ver el valor que le echaba con la escasez de medios que tenía y cómo se las arreglaba. Aquello de suplarle usted con su celo, pues allí se hizo eficaz, pero la escasez de medios fue tremendo. Tuve amigos que participaron, que eran militares,
por lo que yo tengo un gran afecto por la institución militar, y que participaron, y también me lo comentaron después, y en el mismo Sáhara, para bombardear, cogían un búnker de eso, ponían un bidón de gasolina, le ponían una bomba de mano, lo empujaban, y ese era el bombardeo en ciertas circunstancias, porque no había más. Y esto me lo dijo a mí el teniente coronel Casteleiro, que ese sí que puedo decir el nombre, que desgraciadamente ya no vive. Pero si me permite, antes de venirnos, de salir nosotros de Madrid, cuando estábamos en Alcalá de Henares, fuimos al Pardo, al regimiento de ingenieros, a pedirle que nos dejaran, por lo menos para la guerra de Ifni, unas emisoras de tamaño pequeño, la Angli 9, para nosotros, para los paracaidistas, ¿no? Estábamos ya nosotros... No tenían nada. Yo soy de ingeniero y yo estaba destinado en la bandera paracaidista. Y entonces nos dijo el coronel que ni hablar, que eso era de la ayuda americana y no se podía utilizar. Y nos tuvimos que conformar con lo que teníamos. ¿Y qué teníamos? Un cajón casi la mitad de esto, que no cabía por la puerta del Juncker, la MK2, de la ayuda americana a los rusos cuando la guerra, y de como sobraron a montones, pues las vendieron por ahí, y de eso no animaron con otras cosas. Estaba en cirílico, incluso la por ejemplo, el volumen, esto. Sí, por contextualizar, estamos en 57-58, estamos saliendo de la posguerra. Las condiciones todavía son durísimas en España. Al terminar la guerra civil el país está exhausto. Luego la Segunda Guerra Mundial prolonga la situación de desabastecimiento generalizado. Tenían mejor material los árabes que nosotros. Sí. Y además en el 53 se firman los acuerdos con Estados Unidos, pero al llegar la guerra de Ifni, aparte de que los norteamericanos dejaron a España un material que estaba obsoleto ya para ellos, por supuesto, pero aún así era una modernidad al lado de la hiperobsolescencia española, ¿no? Pero bueno, esas son las condiciones en que se desenvuelve una guerra tremenda, ¿no? Y que es una prueba más de cómo se desarrolla el colonialismo español en África desde que se formula a finales del siglo XIX hasta su trayectoria, ¿no? Durante todo, ¿no? Con una precariedad de recursos extraordinaria. Otra cosa que los bombardeos hacían los Heineken, que cargaban 20 bombas de 50 kilos, eran de la guerra, del tiempo de la guerra nuestra, de la guerra civil. 120 kilómetros por hora. ¿Y qué pasaba? Y cuando íbamos y entrábamos por el territorio, avanzando por allí, nos encontrábamos una hilera de bombas clavadas en el suelo, allí, y sin explotar, sin explosionar. Lo mismo le pasó a Canarias, de cada 3 bombas que largaba, estallaban 2. Pues sí, pero esa noche que bombardearon, los moros decían que nosotros no teníamos tiguería. Tiguería, decía aquello. Nosotros no teníamos tiguería. Y una noche estábamos nosotros en el Buralán, allí destacado, pues pasaban por encima de nosotros los proyectiles que no lo veíamos al Canarias disparando, no sé de dónde disparaban, desde el profundo, más profundo que al fondo del mar sería, ¿no? Por allí, o al sur o al norte. Alcance 30 kilómetros. Y pasaban y oíamos silbando los proyectiles encima de nosotros. Y no sabemos tampoco de quién era aquello. Y después al fondo sí, hay la explosión de algo. Lo que bombardear toda la costa, especialmente desde Sidifni hacia la frontera de la Verdad. Ahí en Canarias bombardeó mucho. La zona norte. ¿Me permite dos preguntas? Espera un momentito. Por favor, vamos a procurar no cruzar mucho las intervenciones. Usted, después al fondo,
Yo quería preguntarle a este señor dos preguntas. Primero, quería saber su graduación militar. Y segundo, quería saber si como armamento, arma larga en la caída, usaban Z-62, Z-70 o el mosquetón. Bueno, mi graduación en aquella época era sargento de ingenieros. De la especialidad que tenía yo era radiotelegrafía. Pero claro, al ser del arma de ingenieros, no era un especialista, no era especialista, pero sí, porque entonces el cuerpo de especialistas se creó un poco más tarde, ¿no? Y yo, pues, ¿Qué llevaba? trabajaba. ¿Qué arma llevaba? ¿Qué arma? Sí, la Z45, de 9 raro. No se me anticipe. Levanten la mano por al fondo. Sube la voz. Que mi padre también estuvo. Mi padre también estuvo en el asalto, en la compañía de ametralladoras, de armas pesadas, y me comentó que algunos soldados legionarios cometieron saqueo en el pueblo. Y quería preguntarle si fue verdad y qué tomaron los oficiales con respecto a eso. Que sí, que su padre también participó y por lo visto y le comentaron que hubo saqueo por parte de algunas compañías de legionarios. No, algunos legionarios entraron en las casas y saquearon las casas. Sí, saqueo. Yo puedo afirmar que eso no es cierto. Porque si hubiera sido cierto, enseguida lo habríamos comentado entre los compañeros o cualquiera. Yo no oí nunca eso. Yo el Tilibui lo vi. ¿Lo vio? Yo vi el Tilibui. A ver. Entraban los soldados, tanto los de la policía como los que había de tiradores o los paracaidistas, y entraban al zoco y a las tiendas las saqueaban. Y llevaban los... Mantas, se llevaban de todo. Perdón. ¿Qué? ¿De la tienda? Yo lo he visto eso. Estamos en el PUC. Algún caso. Allí nosotros precisamente encontramos una tienda mora que tenía bastantes relojes y cosas, chucherías, ¿no? Y ahí se puso un centinela en la puerta y nadie tocó. Entonces, cuando entró la policía, cuando vinieron la compañía que venía para llegar hasta allí hasta nosotros, entraron allí y empezaron, no sé si era por intención de robar o que le habían dado la orden de que recogieran. Pero nosotros no recogimos ni un reloj, ni un reloj. Y cuando volvimos a la capital, a Sidifni, a mí me ofertaron mantas nuevas de fábricas españolas que habían cogido los soldados de la policía en Tilibui. Bueno, también decían cuando nos trajeron las paragatas blancas, entonces se comentaba que era lo que habíamos robado en las tiendas de Hidromóvil. Y precisamente en la suela ponía Ejército Español. Luego eran de intendencia, no eran del robo. Lo que pasa es que si había algún tiroteo y la gente de los bazares se retiraba, aquello se quedaba desamparado y el que pasaba por allí se llevaba algo. Pero no es el saqueo propio. No. En absoluto. Nunca oí ni me lo dijeron ni nada. No me acogía algo de saqueo ya. Interesante intercambio de puntos de vista. Debió haber algo por parte de algunas tropas, supongo que descontroladas. Yo para cambiar de tema, es solamente una concreción, yo también soy marino, y es sobre el tiro de los destructores o del Canarias en este caso, que tienen un alcance artillero muy grande. Se ha dicho Rafael del Castillo que 30 kilómetros puede ser. Entonces efectivamente no se ve, ni siquiera el barco ve la costa y muchas veces ni siquiera desde la costa se ve el barco.
cómo se hace la puntería, cómo se consigue dar en el blanco deseado y demás. Normalmente hay un equipo del barco en tierra. No, sobre el plano suele haber un equipo de infantería de marina, o un equipo a lo mejor adiestrado de infantería de tierra, o de la legión, que es la que con los neumáticos suele corregir el tiro por medio de las armas. Ese es el procedimiento habitual. Entonces, efectivamente, se hace el tiro a mucha distancia. Muchas veces en los combates artilleros en la mar, los barcos no se ven. O sea, simplemente se ve un proyectil que viene del horizonte, o no se ve, simplemente se oye, y cae, muchas veces en un silencio extraordinario, cae un proyectil o te cae encima directamente, ¿no? Entonces la corrección de tiro se hace, pues, en aquella época que no había medios electrónicos ni aviación naval, a lo mejor, pues se hacía un equipo de infantería marina que estaría infiltrado sobre el terreno, escondido durante días en algún lugar, en alguna colina, y corrigiendo el tiro por medio de esa era la... Pero quería hacer una pregunta también, y es que a mí siempre me ha extrañado esto de Ifni, me parece como una isla en medio de la nada, ¿no? Es un lugar que no tiene puerto, no tiene comunicaciones de tierra... Sí, tiene no un puerto. Bueno, tiene un puerto, pero es un puerto que... difícil. Muy difícil, que es un puerto muy marido. Rafael del Castillo se lo dirá también, que es un puerto impracticable, que no sirve para el comercio, que sirve para desembarcar las cosas más elementales, pero que no es un puerto comercial, no es un puerto que sirva para... puerto comercial, no, porque antes había que hacer el desembarco con carabos. Con carabos, por eso digo que no es un puerto... Es que España hizo un puerto. Pero era una rada, pero que no sirve para mantener un negocio portuario. O sea, es un puerto de emergencia, no para mantener un negocio portuario. Quiero decir, en el sentido económico, ¿no? Que Ifni no era rentable en ningún sentido. Una cosa no se le pasaba. Sería rentable, claro. No tenía puerto, estaba incomunicado. Pero a lo mejor había otros valores que se estimaban, que a lo mejor habría otros valores que se estimaban. Eso es lo que me gustaría saber. El estratégico de Canarias estaba... Eso es lo que comentaban los militares, yo soy civil, ¿no? No, eso era el valor estratégico para la defensa de Canarias, ¿no? La pregunta iba un poco al personal civil, que son ustedes que vivieron allí. ¿Qué movimiento económico tenía la población civil? Porque viendo las fotografías que hay de Ifni de la época, las construcciones eran extraordinarias. Había buenos colegios, había institutos, hospitales... O sea, que se ve que aquello tenía... Pero realmente había un movimiento, una vida económica de la sociedad civil. Había un comercio, otra cosa no había. Había funcionarios... De supervivencia, digamos, de consumo y simplemente... otra cosa. Sí. Allí lo que pasa es que el gobernador general era un general, ¿no? Siempre, cuando gobernaba este hombre, o por si fuera, el que le tocara de turno, allí el nativo siempre tenía trabajo. España eso lo hizo bien. Siempre tenía trabajo. Era un sitio cerrado. Entonces no se podía tener a una cantidad de nativos sin trabajar. Si terminaba una tarea, pues se acababa entonces a las carreteras, a las acequias y eso, a todos. Y siempre estaba esa gente trabajando, siempre tenían trabajo. Tenían su sueldo mensual o semanal, como tuvieran por costumbre de pagar. Y nunca había mano de obra. Era consumo de dinero público, digamos. ¿Sí? Era dinero público. No sí, claro, el presupuesto que tenía la provincia de Ifni. Pero allí nunca hubo esa falta de trabajo y esa inquietud. La gente... Por ahí alguien quería hacer antes, por ahí antes había levantado la mano. Yo nací en Sidifni en el año 60, probablemente usted me atendería o estaría por el hospital, porque mi madre dio a luz en Sidifni, en el hospital. Yo soy hijo del capitán Feijó, que algunos lo conocerán. ¿Feijó? Sí. Y por favor, silencio. Yo quiero dar un testimonio de paz, porque yo creo que eso era el paraíso de un niño, ¿no? El Sidifni era un lugar donde se podía jugar en la calle, los coches pasaban una vez cada media hora. Mira, tú eres hijo de Conchita. Sí. Y mi madre cuando nací yo, vio la lámpara del techo del hospital moverse, porque hubo un maremoto en Agadir, a 200 kilómetros de... Mi madre pensó que se había estado mareada del parto o algo de esto, y no, había habido un maremoto y se había llevado a Agadir entero, ¿no? Se sintió mucho. Se sintió en Sidifni, Y yo digo que eso era un lugar de paz, porque yo viví 8 años allí hasta el año 68, que mi padre ya vino para acá. Y era un lugar ya digo, un paraíso para el niño.
había mucha riqueza natural. Los árabes no comían marisco y había marisco para dar y tomar, percebes, chumbos que los cortaban en la puerta de tu casa. Había mucha tranquilidad. La población musulmana vivía muy relacionada con los españoles. Mis padres se iban de noche, iban al casino y nos dejaban con árabes en casa y no había ningún tipo de problema. O sea que al final sí que parece que ya hubo algún tirantez, ¿no? Cuando ya estaban a punto de entregarse Disney, ¿no? Pero recuerdo los desfiles, claro, y los Reyes Magos bajando por el Buralán en camello, ¿no? Espera, al final había levantado la mano tú. Por lo que mencionaron antes sobre los puertos, yo tengo la información por mi familia, siempre me han comentado que el nuevo puerto de Sidi, el que se construyó posteriormente, fue construido por canarios, fueron solo canarios los que fueron allí a construirlo y se asentaron allí durante casi 10 años. Eso lo hizo Cubierta de Tejada. Aquí se hizo un asentamiento como están haciendo en el muelle ahora, poniendo allí una cosa que se va hundiendo después, y sobre eso edificaron. El puerto de Sidi, el que hizo España, es muy costoso de mantener. Es un teleférico, Es un teleférico. Sí, bueno, es un puerto, porque hay un dique muelle que se llama... Se abarló al barco, una grúa sube a las personas, subían, y con un teleférico, en un vagón parecía un teleférico Inglaterra. Yo me he ido a pescar con el práctico del puerto, y he ido cogiendo el funicular que lleva la cabina para pasajeros, y luego debajo lleva una batea para 10 toneladas de carga. 10 toneladas. Y me he ido al puerto, he ido a pescar, he vuelto a lo que es el dique muelle en sí, me he agarrado por los escalones que hay metálicos, y he subido arriba y me he montado otra vez con el práctico hasta la cabecera, hasta donde está el dique, el estacionamiento de eso. Yo quería preguntarle si hubo alguna diferencia en la forma de vida antes y después de la guerra. ¿Se notó que hubo algún tipo de cambio? ¿Antes y después de la guerra? Sí, en cuanto a la forma de vivir la población civil, por ejemplo. ¿En qué se notó? Pues bueno, pues se notó prácticamente en la comodidad de vivir. Se vivía muy cómodamente. Luego con la guerra... Sin embargo, él vivió del 60 al 68 y también recuerda su infancia feliz. Sí, pero es que fue eso. Recién terminada las operaciones militares, cuando expulsaron a los yectajaríes de los controles que había, que se hizo cargo del ejército marroquí, la cosa se dulcificó. Entonces salieron a la frontera, podían pasar gente de nativos y que tenían familias en el campo que fue siempre de España. Y les autorizaban a salir. El gobernador de Ifni hizo también un acuerdo con eso, se le permitió el traer mercancías de Marruecos, pescado, frutas, que había muchas frutas, y todo eso se solucionó. ¿Qué pasa? Del periodo que se vivió mal, recién la guerra y recién terminada, hasta que ocurrió aquello, pues es una diferencia tremenda. Luego ya había un comerciante canario, Eusebio se llamaba, y este hombre compraba mercancía aquí, la llevaba en el barco para allá, o en Río Sarena, o en el Capitán Mayoral, ustedes de fuera, la llevaba para allá. Y claro, era fruta de poca calidad. Y cuando llegaba el barco con eso, había unas colas tremendas para coger eso. Alguna matización me gustaría hacer, o puntualización, es destacar un poco el papel, el vínculo que siempre tiene Canarias con Ifni y con el Sáhara. Es decir, Canarias es la base de operaciones de la ocupación de estos territorios al principio y de su sostenimiento a lo largo del tiempo. Todo el abastecimiento interno del Sáhara y de Ifni pasaba por Canarias. Y los negocios que habían allí estaban muy vinculados con los almacenes de Las Palmas fundamentalmente, ¿no? Y el vínculo con Canarias siempre, por
porque Canarias era el centro natural de apoyo logístico, operativo, comercial y de todo tipo para el sostenimiento de la presencia colonial de España en aquellos territorios. Eso es importante. ¿Y por qué allí? Bueno, yo que he estudiado un poco la ocupación de Ifni y el proceso también que llevó a la comisión, a esas expediciones que hacia finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo XIX delimitaron el territorio. Bueno, Marruecos se resistió, el sultanato de Marruecos se resistió a ubicar en Ifni. Marruecos prefería que el lugar de ubicación donde se encontraba la antigua torre de Santa Cruz de Mar Pequeña, que ahora parece ya más identificada en torno al norte de Tarfaya, a Neila, a la laguna de Neila, al norte de Tarfaya. ¿Qué pasa? Que los comisionados españoles en aquellos territorios les interesaba llevar cuanto más al norte la ubicación de la antigua torre de Santa Cruz de Mar Pequeña, mejor, porque si ya se tenían los visos puestos las miras puestas en el Sáhara, que se consideraba como tierra de nadie y por lo tanto sujeto a ocupación de acuerdo con los postulados que luego se reafirmaron en la conferencia de Berlín y demás, cuanto un poco más al norte estuviera, más amplio era el radio de influencia. Digamos que siempre todos esos territorios tuvieron una perspectiva estratégica, una consideración estratégica, y era guardar las espaldas de Canarias en el noroeste de África. Y poco antes de realizarse esas expediciones se había establecido la factoría de Mackenzie en Cabo Cubi, y eso despertó la inquietud del gobierno español, porque era una factoría comercial británica. Y claro, tener la presencia de grandes potencias frente a las costas canarias, frente a las aguas canarias, pues era una cuestión que se pretendía evitar por parte de la diplomacia española. Y de ahí el que España insistiera mucho, como no se sabía realmente dónde estaba la antigua torre de Santa Cruz de Mar Pequeña, que era el derecho que España había adquirido después de la Guerra de África de 1860, pues entonces lo que trató los comisionados españoles, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Estado de entonces, que era el de Asuntos Exteriores ahora, era cuanto más hacia Agadir estuviera ubicada esos enclaves, mejor, porque cubría un mayor radio de acción desde el punto de vista estratégico para guardar las espaldas africanas. De hecho, en el Tratado Hispano-Francés non nato de 1900, Fernando León y Castillo, que en esto miraba bastante los intereses de Canarias, bueno, en vano, era el ministro canario en la Villa y Corte, pues consiguió de Delcassé, que era el ministro de Exteriores francés entonces, llegar la ampliación del protectorado sur español en Marruecos hasta las mismas puertas, hasta el sur y el Nun, las mismas puertas de Agadir, porque le interesaba cuanto más arriba era, más espaldas del archipiélago canario se guarnecían en una época de voracidad imperialista en la región y en una época de reparto colonial de África. Esa fue la razón fundamentalmente de ubicarlo al norte y por eso decajado del protectorado sur de Tarfaya, que sí tenía línea de continuidad con el territorio de libre ocupación del Sáhara. Mire, recordad que usted nombró a Fernando León y Castillo en una de las dos comisiones esas, no recuerdo si la del 83, 1883, 1878, participa y acampa en tierra don Juan de León y Castillo, su hermano ingeniero. No recuerdo ahora, usted sabrá, ¿no? Pero no. Sobre eso es lo que iba a decir yo. Precisamente en esa expedición en la que participa, no es que participa, es que es uno de los elementos casi primordial. Don Juan León y Castillo es en la que se está buscando la ubicación de Santa Cruz de Mar Pequeña. Y hay un testimonio del general Weller, entonces capitán general de Canarias, en el que dice que efectivamente la ubicación propuesta, independientemente de su situación fuera o no la auténtica,
que no era recomendable y que había que ir más hacia el norte, porque no reunía condiciones para ubicar ahí un buen sitio de atraque de barcos. Aparte de eso, aquí se ha hablado un poco sobre infravalorando la importancia económica de esa zona. Y había una pugna también con el sultán, porque no quería tampoco el sultán que se pusieran puertos españoles en esa zona, porque el comercio del oro y el comercio de avestruces y el comercio de marfil tenía salida así a través de los puertos marroquíes, a través de Agadir. Porque existía, aunque había un comercio de caravanas en esa época que tenía cierta importancia. Tumbuktu, que es la línea de comercial histórica que enlaza los confines arquero marroquí con Tifni, Tardán y llega hasta Agadir, ¿no? Aquí ha venido antes a Marlington y el puesto. Estaba buscando lo mismo, estaba buscando una salida, en este caso, con destino al comercio internacional a través de Inglaterra, pero una salida a esa ruta comercial. O sea, que todo el mundo lo que estaba buscando era que la ruta comercial llegase a un puerto. Y al único que no le interesaba que se moviese la situación presente era al sultán de Marruecos. Por supuesto, el sultán, entre más al sur quedaba el enclave mejor, y España trataba de llevarlo en ese tira y afloja. Hasta 1900 el sultán no reconoció el enclave, hasta el año 1900. Aunque no tiene nada que ver con ese tema, sí quería un poco decir una cosa que me llama la atención. Es que aquí, cuando hablamos siempre de que si se ha olvidado o no se ha olvidado, si el material de combate era el adecuado o no era el adecuado, si estaba atrasado o no estaba atrasado, nos olvidamos de cuál era la situación del ejército español. No aquí ni allí, sino en general. Es decir, efectivamente había material americano. ¿En cuántas unidades había material americano? ¿Y en qué unidades? En la pentómica. ¿Y en cuatro más? En el resto no. Por cierto, yo tengo que decir una cosa muy simple. El Mauser 762 no es que existiese en el Sáhara, es que existía en el resto de España y existió todavía en Canarias en el año 80. Sí, esta situación del ejército ni es tampoco de esa época, es histórica, vamos. Acuartelamientos de soldados, regimientos de caballería sin caballos y cosas como esas son muy frecuentes a lo largo de los años 30. Yo me he encontrado con informes, la aviación española era de juguete cuando estaba comenzando, y todavía en los años 50 también era una aviación que era más un proyecto de futuro que una realidad presente con aquello, los medios. Es decir, ahí se revela cómo el colonialismo español en África es más un colonialismo por obligación, porque te ves abocado por tu posición estratégica, por tener las Canarias ahí, unas espaldas que proteger, porque además Inglaterra no quiere tampoco que Francia esté haciéndole sombra en la llave del estrecho de Gibraltar y prefiere que sea España la que ocupe la zona del Rif, por imposición, por obligación, por imperativo estratégico. En el juego diplomático de las grandes potencias de la época, España se ve abocada en un momento que para nada, después de la experiencia nefasta y del desastre del 98, para nada quería aventuras coloniales. Y España estaba poniendo una vela a Santa Rita todos los días a ver si el status quo en el imperio marroquí se mantenía, pero no se pudo mantener por el afán devorador del colonialismo europeo en el Magreb, ¿no? Y esa es la situación, un colonialismo más por obligación
que por voluntad propia, por devoción, ¿no? Entonces, pues la precariedad del medio, todas las operaciones a remolque de las operaciones francesas, el desastre de Anual, la conversión de Marruecos en un problema de Estado, de política interior tremenda, que determina la crisis del régimen de la Restauración, en fin, esa es la historia. Fíjense, si es tan penosa esa historia, que el año pasado fue el año 2012, el centenario del protectorado español en Marruecos. ¿Ustedes vieron alguna efeméride de celebración? Pasó de puntillas por toda la sociedad española, por lo que porque es una cosa que se quiere olvidar de la mala experiencia que se tuvo con la práctica de ese colonialismo. Nos costó mucho dinero y muchas vidas humanas. Sí, señor. Efectivamente. Hasta que llegó Primo de Rivera y acabó con aquello. Y bueno, hasta que España se convenció que tenía que, hasta que Abdelkrim le hizo daño a Francia, y Francia colaboró con España para que Primo de Rivera pacificara a Marruecos. Porque si Abdelkrim no le hace pupa a Francia, todavía estamos allí luchando en medio de la guerra. Hecho de menos, en toda llevamos años celebrando la cuestión de Sidini aquí, en este mismo sitio ya. La cuestión de que Cabo Jubi tuvo su importancia en la Segunda Guerra Mundial. Hubieron unos acuerdos secretos. Yo tengo fotos en ISNI de aviones norteamericanos del año 48 y 49, aviones de transporte. En el año 45, finales del año 45, recordar que la operación Thor se desarrolla, pasa los convoyes, uno de los convoyes pasa por Canarias, se instala en Cabo Jubi la antena de radio más potente de España, en manos norteamericanas, claro, por la cuestión de los aviones que se perdían al atravesar el Atlántico y venir hacia Marruecos. Entonces esa parte de la historia, aquí que hay semilla de nuevos historiadores, está por descubrir de la importancia que tuvo Cabo Jubi. Recuerde que Saint-Exupéry y en los años 20, la Tecoer, es decir, hubieron potencias como en Francia que le dio importancia. Algo se ha hecho. Sí. Yo mismo he hecho algo con y aquel señor que está en el fondo también ha escrito algo sobre José Díaz Benítez, sobre la importancia estratégica de las líneas aéreas. Pero la cuestión de que siempre hablamos de que el acuerdo de Eisenhower y Franco es el año 53, desde el año 45 España colabora al final de la Segunda Guerra Mundial. Es que por eso se ocupa ISNI en el 34, porque toda la costa occidental de África, con el desarrollo de la aeronáutica en los años 30, desde finales de los años 20, pero sobre todo en los años 30, conoce una importante revalorización estratégica, y entonces Francia decide acelerar la pacificación, la ocupación del sur de Marruecos. Y en ese contexto es necesario que ocupe ISNI para que ISNI no sea un territorio donde se refugien las tribus insumisas de la ocupación francesa, ¿no? Y por esa razón, por la revalorización estratégica de toda la costa occidental de África, dense cuenta que ahí comienzan todos los vuelos que iban a Dakar, toda la ruta que llega a Dakar, y de Dakar daban el salto a Brasil, a América del Sur, y es todo el desarrollo de la aeronáutica civil de aquella época, los pájaros de metal, como le llamaban los indígenas a los aviones que surcaban el espacio aéreo. En el Sahara, los tallar. ¿Los? Tallar. Tallar. Los pájaros de metal, a mí me hace Cruz Ultra, que tocó aquí en Las Palmas. En Las Palmas. Y después el salto hacia... Bueno, y además con una competencia internacional tremenda, porque estaba Francia y Alemania compitiendo en los años 30 por el desarrollo de la navegación aérea. Al respecto de eso, y otra vez la misma estructura tan mala del material bélico y en este caso de aviación, está el típico chiste de los célebres chistes que hicieron los argentinos cuando llegaron allí la operación Plus Ultra, ¿no? Al parecer los alemanes dijeron que si el avión era de patente alemana, los italianos que si estaba construido en Alemania, y todas esas cosas las recogían dos argentinos que hablaban y decían, sí, pero los huevos eran españoles. Pero es que desgraciadamente a eso de los huevos
es a lo que se queda reducida casi todas las operaciones coloniales españolas. A que nos falta material, nos falta organización, nos falta, que por aquí se dijo antes, información, que suele ser deficitaria. Lo único que no suele faltar es eso, los huevos para la tortilla. Algunas de estas personas que han vivido en IFNI y que quieran complementar alguna visión de la vida cotidiana, algún momento de la guerra, etcétera, experiencia personal. Por ejemplo. A mí me gustaría preguntar al señor paracaidista. Cuando yo llegué a Sidi Ifni, había la bandera de tierra, había una bandera paracaidista que la llamaban la segunda bandera de tierra, y había una bandera de la Legión, y estábamos el grupo de tiradores de Ifni, y luego había algunos por allí de artillería de campaña. No lo oye. ¿Cuál es la pregunta exactamente? La cuestión, ¿usted conoció a Ortiz de Zárate? ¿A Ortiz de Zárate? Sí. Lo conocí en Madrid antes de ir. Yo le conocí muerto. ¿Quién le conoció muerto? A mí me hirieron al liderar la sección del teniente Ortiz de Zárate. Yo caí herido en Telata. Él cayó herido. ¿Usted iba con la sección de Ortiz de Zárate? No. Yo iba con la 23 compañía, con el grupo tiradores de IFNI. Con el grupo de tiradores de IFNI. Entonces usted fue uno de los que me dieron la pasada. Los que liberaron la sección del teniente Ortiz de Zárate. ¿Usted iba con el capitán Fresa? Allí. ¿Usted iba con el capitán Fresa, señor? Yo iba con alpargatas altas y un fusil ametrallador, pesaba 47 kilos con un 80 que medía y me sangraban los hombros de lo que pesaba el fusil ametrallador. Pero nos dieron, un día antes, nos quitaron los mosquetones porque no disparaban y nos dieron uno nuevo a cada uno, pero nuevecito. A cada uno de las 23, de las otras compañías no lo sé, pero las 23 compañías nos dieron un mosquetón, un Mauser era, pero nuevo. Mosquetón. Un Mauser nuevo, a todos. ¿Quién estaba al mando? Bueno. ¿Quién estaba al mando de la compañía? Al mando de la compañía también cayó herido, era un capitán, no me acuerdo, yo no me acuerdo de nombres de nada. No, yo estuve en la 23 compañías. Aquí le preguntan. Yo también conocí a Ortiz de Zárate Sánchez de Movellán, lo conocí vivo y muerto. ¿Usted conoció al capitán Fresa, al médico? Yo al médico le conocía, sí, uno... Otto Fresa. Pero era uno pequeñito como rubio. Sí. Y había luego uno que le ayudaba que era árabe, que era, creo que bueno, era... ese es un sanitario. Es que en el grupo de tiradores de IFNI había, yo qué sé, yo pertenecía al cuarto tapo, pero luego había árabes, había 1500 árabes, o no sé cuántos también, eran nativos. Porque el capitán Fresa, cuando esa fuente fue para allá, pues era el que se podía hacer cargo de eso. Pero por lo visto, como no tenía mando en tropa, que era médico, el que se hizo cargo fue el Brigada Moscata, de la bandera paracaidista, que le dieron medalla militar individual. Sargento Moscata. Sargento, no brigada. ¿Esto que nos enseña? A mí me dieron por muerto, estuve muerto hasta que me encontraron. Lo dieron por tema de mostrarlo. Está en la lista Está en la lista de muertos del Estado Mayor. Primera sección, Sanitaria General de Canarias. José Gigante Bellón, Grupo Tiradores de IFNI número 1. Y luego pasé la abajo. Y ahí ya estoy herido. Gigante Bellón, José Soldado, herido. Pues sí que se lleva bien la contabilización de la baja de guerra. Y fue a liberar la sitiaron allí en un monte de Escuchen esto, que está interesante. Algunos ya llamaban matamuertos, que fue como 20 personas.
Por favor, no cambien, porque es que hay mucho eco en la sala. Entonces, la sitiaron. Y creo que murieron la mitad, 8, 10 o 12. Sí. ¿Y cómo fue esto? Pues le voy a decir, estaban muertos todos ya, prácticamente. Porque no tenían agua, respiraban por algún neumático y caían en los árabes, pero iban por la noche a coger palas de las chumberas para beber. Entonces, cuando llegamos nosotros, prácticamente estaban muertos todos ya. Un par de días estaban muertos de hambre y de sed, y luego los que habían muerto, olía que apestaban allí a muertos. Total, que al llegar a Telata, les libramos, ¿sí? Al llegar a Telata yo caí herido. Pero yo caí herido, pero luego, cuando me llevaron para Sevilla, atacaron la ambulancia. Y mataron a casi todos. Y aquello fue un desastre. Pues al otro día, cuando lo liberaron, yo vi a Moncada y yo pues, no lo conocía. Y éramos compañeros, es decir, estábamos reconocidos. Y yo es que no lo conocía, porque estaba completamente disfigurado. La cara chocada, la barba, los ojos hundidos. Y yo no, es que no lo conocía, era joven. Le dieron... Y lo que cuenta esto de... Le agradezco mucho el testimonio, la verdad. Usted también... Yo soy componente de Occidentana, o sea, que a mí no me cuente... Vamos a tener que repetir esta sesión otra vez. Yo soy componente de la sesión. Hay un aspecto que quizás no se ha mirado, pero las consecuencias posteriores al abandono de las consecuencias económicas que también deben ser estudiadas fueron tremendas para Canarias en general y para Gran Canaria en particular. Pero bueno, eso ya se verá en otra charla quizás. En otra charla, sí. Sí, es que la descolonización general de IGNI, sobre todo del Sáhara, tuvo un impacto profundo en Canarias. Lo había tenido la guerra de Cuba, es decir, la descolonización de Cuba en 1898. Eso fue la ruina de Cataluña. Lo había tenido las batallas del Atlántico que se libraron durante la Segunda Guerra Mundial, pero ni la una ni la otra se libró en las aguas inmediatas de Canarias, ¿no? Entonces, la pesca se fue a pique, numerosos negocios que se tenían también y el comercio quebraron, toda la pesca, la pesca también tremendo, los astilleros y los talleres de reparación navales también sufrieron un batacazo tremendo, ¿no? Que determinó una época muy dura en la transición a la democracia, ¿no? Fue muy duro los años eso del 76 al 78, son equiparables a uno de los mayores momentos de agitación social de la historia de Canarias. Porque había un comercio tremendamente importante, no con las zonas nuestras esas de IGNI y el Sáhara, sino que a través de las fronteras había un contrabando tremendo hacia Argelia, hacia Mauritania, hacia Marruecos, etc. Era un comercio extraordinario. Todo eso salía de Las Palmas. Viajes continuos del río Sarela, del Capitán Mayoral y de otros barcos más que tenía incluso Ancorde. Fue un derrumbe económico para Gran Canaria que yo creo que el Gran Canario no lo ha valorado suficientemente. Algo sabe, pero no, porque la gente que trabajaba en fosfato de Ucrafo, por ejemplo, pues la mayoría eran de Fuerteventura, curiosamente, de Gran Canaria, de Lanzarote y de Tenerife, prácticamente por el orden que acabo de citar. Todo eso se derrumbó de la noche a la mañana. 15.000 canarios, más o menos, entre 10 y 15.000 canarios. ¿Qué fue del capitán médico? El capitán médico de Freixa. Estaba en el botiquín, siempre con un brigada que era alto y era moro, era árabe. ¿Qué fue del capitán médico? Porque dicen que salió con
con una ambulancia y que lo dejaron abandonado y se llevaron a los árabes la ambulancia. Eso oí, pero no sé si será cierto. Yo Teresa lo liberaron. Yo solo sé... Fueron allí y lo liberaron. Y él, te vuelvo a decir, que él como era capitán, pero no tenía mando de tropa, era médico, entonces el que hizo su cargo fue el sargento Moncada. Ajá. ¿Y cuántos murieron en esa sesión, por favor? Dígame. ¿Cuántos murieron en esa sesión? En esa sesión, cuando los aislaron, pues yo creo que tenían 14 o 15 personas. No, la de Ortiz de Zárate. La de Ortiz de Zárate murieron 9 o 10, creo. Sí, con Ortiz de Zárate. Da la verdad que murieron 4 cuatro nada más, ¿eh? Murió el teniente, un cabo primero y 2 soldados. No, yo no estoy equivocado. Le digo que la relación de fallecidos... A lo mejor se refiere a... Operación por operación lo incluye un anexo final de este libro. Bien, por aquí, tú querías hablar también, ¿no? Atrás. Buenas tardes. Ya que todo el mundo ha comentado el vínculo que tenían, mi padre estaba a bordo del crucero Méndez Núñez. Mi padre estaba a bordo del crucero Méndez Núñez, colaborando también en las acciones de bombardeo a tierra. Yo quisiera hacer una pequeña puntualización y una pregunta. Se ha dicho aquí que los aviones que mandaba España eran aviones de la guerra civil, etcétera, etcétera. Eso es una cosa incorrecta. Era una cosa incorrecta. Los aviones eran aviones construidos con planos alemanes, pero construidos en España por la hispanoaviación. Concretamente los Heinkel 111 eran... eso era construido por Casa. Por Casa, perdón, disculpe. Se llamaba el Casa 2.111. Casa 1100. Y curiosamente los motores eran Rolls Royce. Exactamente. Los aviones de ataque a tierra que no actuaron en Sidifni, sino que actuaron en el Sáhara, eran los hispanoavianos, los buchones, que eran Messerschmitt con motor de Spitfire. Es decir, eran aviones modernos. Se llamaba buchón porque al ponerle un motor extranjero, la carcasa... el carenado había quedado deformado. Se fabricaron en Triana, en la Hispana, entablada. Entablada, en Sevilla. Entablada era el ala 71. Exactamente. Pero no eran aviones de la guerra civil. No, que va. No se eran aviones fabricaron de la hasta el año 61. Estuvieron aquí destacados 15, en el escuadrón 364. El avión ese le llamaron, los sevillanos son muy graciosos, como parecía un buche aquello, y le pusieron los buchones. Hay gente del Ejército del Aire que dice que no, que nunca se llamó buchones. Los hispanos buchones. Cuando quieren, están en Cuatro Vientos, quedan 2 o 3 en el museo. A mí me metieron en un junker en Sidi Ifni y me trajeron a Las Palmas de Gran Canaria a operarme el día de Nochebuena. Y me operaron el día de Nochebuena. Yo venía contentísimo porque me iban a cortar la pierna, porque me habían dicho que era gangrena y que había que traerme a Canarias, pero me salvé, no me la cortaron por un pelo. En el hospital militar, ahora el rectorado. Y me recuerdo de algo que pasó, porque yo vivo muy lejos de aquí. No vivo en Canadá hace muchísimos años, 50 años casi. Y resulta que estando yo en el hospital militar, creo recordar que un barco, que creo que era de origen danés o algo así, había mucha niebla y se pegó contra el muelle grande y armó la de un follón allí. Si hay alguno de mi edad se recordará de esto quizá. Un barco grande danés se pegó contra el muelle grande y rompió las tuberías armó una. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Yo no había nacido. Nací unos meses después. Bien, bueno, pues yo... Usted no se recuerda de nada de eso. Estoy hablando de los años 50 y tantos. Era un barco danés. Me corté el pelo en la frentilla. Y en los demás puestos también. Bueno, pues hemos comprobado que el tema da mucho más del tiempo que teníamos asignado. La verdad es que, primero,
Muchísimas gracias a todos por su presencia, especialmente es la capital a los mayores, la capital de Ontario, que vivieron o tuvieron que ver con la presencia española en esto nos viene a demostrar que el aula se tendrá que replantear junto con el rincón de Sydney y que también ha colaborado con el desarrollo de esta mesa redonda. Tendremos que plantearnos volver a estos testigos vivos de la historia de la robótica, porque ya están mayores y los perdemos. Y si los perdemos, perdemos parte de la historia. O sea que tenemos como un compromiso. Con este acto hemos redoblado el compromiso con mantener un poco, recoger, a ver si podemos desarrollar un proyecto, más que una jornada de tipo, algún proyecto para recoger todo y tener un buen repositorio de testimonios de la historia viva de ellos. Sí. Eso sería muy interesante. Bueno, pues con ese deseo ponemos punto y final y muchas gracias a todos por su presencia y por su alma.